Sí. Esta propuesta de charlar sobre uno de los temas que empieza a ser, o por lo menos a hablarse mucho. Sí. ¿Qué es, Clara? Me da Mira, mucha curiosidad. sí, es que a mí también me da mucha curiosidad y por eso es que quise meterme un poco con esto. Se llama Ozempic. Y si yo te digo así, quizás viste en alguna red social, más que nada en TikTok o en Instagram, está circulando bastante. Es un medicamento Sí. que está inicialmente diagnosticado para las personas que tienen diabetes tipo 2, pero que se empezó a popularizar porque lo empezaron a usar personas para adelgazar rápidamente. Y acá, obviamente, los nutricionistas y los médicos que saben ponen el ojo porque claramente tiene consecuencias esto en la salud. No es tan solo usar un medicamento así porque así. Pero para profundizar un poco sobre el tema, estamos en comunicación con una nutricionista, con Valentina Martínez, que Vale. es amiga de la casa Sí, también, claramente. porque mucho tiempo estuvo haciendo sus columnas sobre nutrición aquí, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Valen, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, Tanto bien. tiempo. Tanto tiempo. Parece un remake Sí. de una época de columnas. De pandemia, de 2020, 20. 2021. Uy, pasó el tiempo. Mirá vos. Che, Sí, 5 años por lo menos. al menos. Datos. Mínimo. Valen, ¿qué es esto? Ozempic. Bien, en realidad el más estudiado y el más escuchado es Ozempic, pero hay varios de este tipo de medicamentos. Lo que hacen es trabajan sobre el GLP-1, que es sobre la saciedad. ¿Qué pasa? Te inyectás, en el caso de que sea inyectable, en el caso de que sea vía oral, y a partir de esto empieza a bajar tu necesidad de comer. Empezás a querer comer menos, a dejar de comer. Hay gente que incluso pasa a tener ayunos de 24, 36 horas, y eso lógicamente lo que logra es un descenso de peso rápido, ¿sí? Porque claro, o sea, de pronto no tenés necesidad, entre muchas comillas, de comer. Esto, por ejemplo, ¿qué consecuencias trae? ¿Cuál es la situación? Esto tiene, primero me surge preguntarte si se consigue por venta libre. Bueno, respecto a la venta se supone o deberíamos tener una receta médica, pero por lo que me enteré se está vendiendo de forma libre también. Eh, Mucha gente igual busca la receta porque el endocrinólogo y demás tienen ciertos descuentos para ofrecer. Son medicamentos que sale alrededor de 80.000 a 200.000 eh, el medicamento, bien que tiene de 2 a 4 dosis, ¿sí? No es un medicamento para nada accesible, pero piensen que hay gente que por ahí viene con el tema de la obesidad mórbida durante años y es mucho más accesible de pronto que una cirugía bariátrica. Ujú. Entonces, por eso ha logrado tener tanta popularidad, ¿sí? Y además, como que está muy de moda, es como no, está muy de moda, la realidad es esa, porque de pronto gente que tuvo obesidad toda la vida, tuvo X kilos de más, entre comillas, toda la vida, se la ve súper delgada, esbelta, flaca. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué probaste? Yo quiero lo mismo, no te sometiste a cirugía, quiero lo mismo. Y ahí es donde se enteran de los Ozempic, y ahí es lo peligroso, porque se deja de usar como una medicación, una droga puntualmente para situaciones de obesidad extrema o de diabetes, que era originalmente el uso de esta droga, y se empieza a usar indiscriminadamente y ahí es donde empiezan los problemas. Ujú. ¿Y los problemas de qué van? Porque, bueno, a mí me llamó la atención ayer que salía una nota de acá de la ciudad de La Plata en donde había farmacéuticos alertando justamente sobre el crecimiento exponencial de la venta acá en la ciudad de La Sí. Plata. Sí, de hecho no hay stock para la gente que realmente lo usa con diabetes, por diabetes. Eh, La realidad es que los laboratorios también se dieron cuenta que no pueden cumplir esta demanda y empezaron a recomendar las vía oral. La verdad que las vía oral no tienen el mismo efecto. Ujú. Son, por lo menos lo que yo veo en mis pacientes, que las inyectables
se ve mucho más rápido el resultado. En cambio, de la otra manera estás expuesto más tiempo al Pero ¿de medicamento. qué tiempo hablamos, por Pero, ejemplo, ahí, Valen? mira, se empieza con dosis en inyectable, vamos a hablar que es por ahí lo más habitual. Se empieza con dosis de 0,5 o 0,25, que es nada, o sea, de la jeringa es la dosis más chiquita, Sí, una semana o dos, o hay quienes hasta incluso cuatro. Y hay gente que ya con esa dosis empieza a dejar de tener hambre. Y hay personas que no, que necesitan dosis cada vez mayores, y generalmente el tratamiento se empieza de menos a más. Cuando se logra el peso se baja de al revés, digamos, se va bajando cada vez menos hasta sacarla completamente a la droga. Ujú. ¿Sí? Las consecuencias que puede tener, en realidad, primera consecuencia es bajar demasiado masa muscular. O sea, si uno lo hace sin nutricionista, o sea, solo va al médico, te dan, vas a bajar de peso, pero vas a bajar grasa, masa muscular, agua, todo junto, porque estás dejando de comer, como cuando hablamos de hacer la dieta de la zanahoria. Bueno, es medio lo mismo, sí. ¿sí? O sea, te va a pasar eso. Bueno, por el contrario, esa es la primera consecuencia. La segunda es que la vas a dejar a la medicación y vas a tener un efecto rebote. Eso de cabeza si no hiciste las cosas bien, ¿sí? Un efecto rebote que encima este efecto rebote es bastante más nocivo para la salud porque son rebotes más importantes, porque pensá que a lo mejor no se bajaron 10 kilos o 5, se bajaron 20, 25, 30, 40 kilos. Rebotar 40 kilos es un problema para la Claro, salud, claro, claro. Ujú. ¿sí? Eh, Y eh, después, sí, sí. Bueno, y después por otro lado están los problemas más relacionados a lo funcional, lo fisiológico, la patología del órgano. Puede haber, la persona antes de tomar esto, no es que yo voy a la farmacia y empiezo mañana porque se me canta, porque eso es peligroso. Uno tiene que tener estudios de sangre completos, tenés que tener ecografías abdominales, en algunos casos si lo amerita hasta resonancias. Ujú. Hay que ver que la persona no tenga hígado graso de una manera avanzada. Hay que ver que la persona no tenga ningún problema renal. La vista, porque poco se habla de la vista, pero hay estrellas como Robbie Williams que han quedado ciegas prácticamente porque afecta la visión y es lo último que se. Entonces, si uno quiere empezar y el médico no le mandó a hacer todos los estudios, recomiendo que vaya al oftalmólogo, que vayas a otro clínico que te haga una batería de estudios, porque no es gratis para la salud. Ujú. Por eso es importante que se puede consumir, sí, pero en un ambiente, en un marco controlado, digamos, bien, bien, estudiado, bien. con las indicaciones correctas y precisas para cada persona. Y otra cosa importante, quiero decir que obviamente funciona, pero he tenido muchos pacientes que lo han consumido, pero en caso de éxito absoluto, tengo una sola paciente. Una sola que realmente lo dejó en un aumento de peso, pero era una chica que venía de un montón de años de cambio de hábitos, tenía una cuestión también metabólica que se le sumaba, eh, era súper consciente de la situación y durante el tratamiento nunca dejó de comer las proteínas necesarias, porque ese Claro, es lo otro que problema, dejan de necesitaba. comer proteínas necesarias. Sí, y es la única persona que hace 6 meses que dejó la medicación y que mantiene el peso, que no tiene problema, que incluso se fue de vacaciones y siguió bajando de peso, Ujú. pero es un caso en muchos porque no es una solución definitiva si no se la toma en serio. Claro, ahora íbamos a pegar un volantazo, pero me hace ruido esto. Dijiste, tengo muchos pacientes, pero efectivo una. ¿Qué sería la Sí. efectividad? ¿Adelgazar? ¿Y el resto que no consumió, pero no adelgazó, sería? Bien, por ejemplo, una paciente adelgazó un montón, pero hacía lo que quería, lo que tenía ganas, por ejemplo, Y no rebotó. comía durante muchas horas y tenía en el momento del tratamiento, tienen náuseas o vómitos, repiten la comida con un olor y gusto a huevo duro, lo cual es desagradable absoluto para el paciente. En ese caso, por ejemplo, esa persona pasó que le pasaron todos esos síntomas, bajó igual, lo dejó por circunstancias de la vida, y el hábito ya nunca lo tenía aprendido, tuvo un efecto, no un aumento de peso terrible, pero un rebote Claro. mínimo.
Pero igual aún así durante el proceso se sintió mal, lo cual eso no es un éxito. No, claro, está bien. Bien. Después, por ejemplo, hay pacientes que no tienen, o sea, lo toman un tiempo, bajan, pero no tienen constancia para seguir el tratamiento inyectable porque dicen, bueno, ya está, puedo solo, y ahí es donde está el rebote también. Claro. Y eso lo único que genera es otra vez más frustración. Pensá que son personas que vienen de ciclos de frustraciones. No es Claro, su primer claro. intento. Sí, y además imagino con necesitas plata, por lo que mencionaste. ¿Cuánto dijiste que vale? Sí, en realidad sí, son entre 80 o 200 aproximadamente. Ahí va, está la marca argentina, hay varias marcas. En Sí, realidad parece plata, no es para este tipo de claro, pacientes está en bien. general, porque son personas que han probado De todo, de todo, claro, está de bien. todo, de todo. Y algo que sí se ve en la economía de las personas, que me vas a decir que de hecho es lo que se habló este festival que se hace en Estados Unidos, el Lollapalooza, no el otro que es muy conocido. La warning. No, No, Coachella. En no, Ah, no Coachella. Coachella sí, la gente no come más, no gasta más en comida. Deja claro. de gastar en comida absolutamente porque el apetito queda completamente suprimido. Claro. Ah, no, Entonces, el paciente que te dice, capaz que son pacientes que piden a razón por semana 2, 3 deliveries, que es lo mismo que te sale la medicación por semana, y dejan de pedirlo. claro, Entonces, no, es gente que hasta incluso le termina Ahorra, rindiendo claro. económicamente. claro. Sí, Parece sí, loquísimo, sí, sí. ¿no? Lo que les estoy diciendo, pero es así y pasa que en el Coachella o en festivales masivos o en México, en Estados Unidos, las empresas no saben qué hacer porque bajó un montón la venta de gaseosas, tanto que eso se hizo políticas públicas durante años. Bueno, tuvieron un enemigo mayor. Claro. Vino este enemigo mayor, hizo que pierdan pérdidas, las gaseosas, el alcohol, la comida chatarra, terrible, están yendo a pérdida terriblemente. Bien, estamos en comunicación con Valentina Martínez, nutricionista e influencer, amiga de la casa también decimos, y Sí, como amiga de la casa. amiga de la casa, y en esa amistad durante muchísimo, pero muchísimo tiempo hemos hablado y lo has militado, voy a utilizar esta palabra, el etiquetado frontal. No queríamos no preguntarte una opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento. Bardo. Sí, y hemos debatido, hemos charlado y hemos repasado los intereses de aquellas personas que cuando había que votar el etiquetado frontal no levantaban la mano porque representaban, por ejemplo, a Tucumán con la empresa Ledesma, los azúcares. Hemos charlado largo y tendido y ahora podríamos volver a tener paquetes sin el etiquetado frontal. ¿Qué opinión? Queremos por lo menos el derecho a descarga, ¿no? ¿Qué está A pasando? descargar. No, vieron que yo siempre sostuve y mantuve que la etiqueta era una parte de la política pública. Con la etiqueta sola no alcanzaba, que tenían que ir tomando terreno en educación nutricional en las escuelas, Sí. que era parte del mismo proyecto, no estoy diciendo nada afuera, que tenían que tomar lugar en los medios, que tenían, bueno, la realidad es que desde que se aprobó el etiquetado hasta ahora se hizo la plancha, yo creo, absolutamente. O a lo mejor la presión de la industria fue tan grande que no solo no se logró lo de la educación, que en realidad es lo básico, es lo clave, porque una etiqueta negra en sí no te representa nada, porque también echa la ley, echa la trampa, están las galletitas famosas que supuestamente son saludables, pero no son saludables, están etiquetadas, valga la redundancia, como nutracéuticos, entonces no tienen que tener el octógono negro por Claro. más que tengan exceso de azúcar. ¿Se Claro, entiende? claro. Entonces, ¿qué pasó? Durante estos años no agregaron en la etiqueta negra ni cantidades, ni clasificaron de otra manera, o sea, no le dieron una reversión a esta ley, no la evolucionaron. Y lamentablemente cuando uno no evoluciona, cuando uno hace la plancha, vienen los de afuera. Y tienen razón en algún punto lo que dicen los de afuera, lamentablemente. ¿Por Tienen qué? razón, porque tenemos un país en el cual hay mucho trastorno de la conducta alimentaria y que también es parte de la política pública. Entonces, ¿qué pasa? El etiquetado frontal termina siendo perjudicial para ese tipo de gente, que es
somos el segundo país a nivel mundial con más trastornos de la conducta alimentaria. O sea, no es que somos, no es que es un problema de política pública al igual que es la obesidad. Tenemos este dualismo. Entonces, lo que yo pienso es que, más allá de la discusión o no, está bueno que esté el etiquetado, pero no como está ahora porque no está sirviendo. Bien, no sirve No. el etiquetado que tenemos ahora. No sirve para nada, porque mi paciente, el que antes usaba Ozempic, a la hora de elegirse un chocolate se va a elegir el que más sellos o octógonos tenga, por decirlo así. O lo mismo un pibe en el colegio, no va a elegir alfajor. Después, por otro lado, tenemos esta cuestión que muchos alimentos los anotan como nutracéuticos para que no tengan los octógonos, también es mal, porque si vamos a esto, el Redoxon también tiene un exceso de azúcar terrible, por decir un ejemplo, pero está anotado de otra manera y no tiene que tener octógono. Bien. ¿Sí? Por decir un ejemplo concreto, algo que conocemos todos, ¿no? Y después, yo lo que creo es que deberían cambiar la ley completamente, o sea, deberían, por ejemplo, en Alemania tienen un sistema que es buenísimo, que en su momento decían que la población argentina no se podía aplicar porque no se iba a entender, porque obviamente tenemos otra lectoescritura, pero ellos tienen un semáforo que va de peor a mejor. Entonces está bueno porque uno más o menos entiende qué está comiendo, porque la realidad es que tiene el mismo octógono negro, un yogur que se pasa por 1 gramo de azúcar, Sí. teniendo el bacillus, teniendo probióticos, prebióticos, posbióticos, que una galletita. Y la madre o el padre que dice, bueno, te compra galletitas y el yogur total también tiene el octógono. Claro. Sí. Claro, Hay claro, algo de claro. eso, que de golpe empezaste a mirar y decís, bueno, tiene todo, no es como si fuera el código de Sí. barra, una parte Claro. más del etiquetado. Lamentablemente el octógono como está ahora perdió el sentido, deberían darle una reversión, que en realidad Bien. yo creo que era la idea original, Ujú. pero bueno, en el medio, viste cómo es toda política, pasan cosas. Excelente, Valen, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Como siempre, gracias por estar ahí. A ustedes. Abrazo un gusto grande. verlos. Un saludo. Adiós, hasta luego. Valentina Martínez, nutricionista, influencer, la encuentran en redes sociales como @cocinandoando, así es como la pueden buscar en Instagram o cualquiera de las redes y seguirla para, bueno, conocer un poco más. Siempre sube videitos, algunas recetas, Sí. algunas cuestiones informativas también, así que síganla por ahí también.